En estas animaciones vamos a hacer un repaso de lo que acabo de explicar en las diapositivas anteriores. Y en este primer dibujo, en esta primera diapositiva, estoy mostrando la estructura del transistor. Como pueden observar, el transistor físicamente no es simétrico. Estoy mostrando los dos tipos de transistores, el NPN y el PNP. Observamos la simetría en todo, tanto en la parte geométrica como en la parte de dopado. Dopado se le llama a la cantidad de impurezas que se agregan a cada semiconductor para formar los semiconductores tipo N y tipo P. Por ejemplo, en el transistor superior, el NPN, lo que está mostrado como N++, corresponde a un semiconductor altamente dopado, es decir, con una concentración de impurezas muy altas, por ejemplo, impurezas de fósforo, que son impurezas donadoras, es decir, que pueden ceder su electrón. Por eso en este semiconductor existen más electrones como portadores mayoritarios que huecos. Por eso se le llama semiconductor tipo N. N++ significa que tiene una alta concentración de impurezas donadoras y muchas de ellas ya soltaron sus electrones y hay disponibles una gran cantidad de electrones como portadores mayoritarios, más que huecos. La región P, la región del medio, que se llama P+, significa que está también dopado, muy alto, pero no tan alto como la N++. Y finalmente la región de la izquierda, la N-, significa lo contrario, que está muy débilmente dopado con impurezas donadoras. Tiene pocos átomos de fósforo, por ejemplo, o de algún otro elemento donador. Bien, esta simetría geométrica y de dopado en el transistor es la que va a permitir el mecanismo de funcionamiento que explicamos en la página anterior. Para el transistor PNP sucede lo mismo, se forma un sándwich, vamos a decirlo así, un sándwich de otro sabor. Ahora el sándwich es de sabor PNP y el de arriba es NPN. Las mismas comentarios en cuanto a la simetría geométrica y la simetría de dopado. Okay, cuando se construye cualquiera de los transistores, en cada unión se forma una región de carga espacial, que es la que estoy mostrando en azul. Observamos también que la región de carga espacial es asimétrica. Por ejemplo, en la unión, en el transistor de arriba, en la unión P más N-, es muy apreciable esa simetría en cuanto a la región de carga espacial. Esto es así porque la franja azul que queda dentro de la región P está manifestando una cierta carga que es compensada con la carga que se encuentra en la región azul del lado N-. Como es N-, se requiere un área mayor para poder cubrir la cantidad de carga suficiente que iguale a la carga manifestada en la región azul del canal P. Ok. Lo mismo en la unión N++ y P+, ahí es un poquito menos notorio, pero se puede apreciar también la simetría en cuanto a las regiones de región de carga espacial. Bien, pasando a nuestra siguiente diapositiva. En esta diapositiva podemos ver el funcionamiento del transistor, o vamos a tratar de repasar el funcionamiento del transistor. Ok, utiliza la misma estructura que acabamos de definir, pero ahora yo le estoy aplicando una fuente de voltaje externa que está polarizando esta unión en forma directa. ¿Cómo sabemos que está polarizada en forma directa? Porque el positivo de la fuente de alimentación está aplicada a la región P y el negativo a la región N. Estamos polarizando en directa esta unión. Esta unión corresponde a la unión base-emisor. Si recordamos en la página anterior, la terminal del medio siempre es la base. La que está más altamente dopado va a ser el emisor. Entonces estamos aplicando un voltaje base-emisor. Bien, vemos que es como si tuviéramos un diodo polarizado en directa por el cual está fluyendo una corriente que estoy mostrando con las flechitas amarillas. Tengo la opción de manejar este control con el cual puedo aumentar el voltaje de la unión PN o disminuirlo. Por ejemplo, si lo aumentamos, observamos que la corriente aumenta, lo cual está representado con el grueso de las flechas. Vean cómo al ir aumentando este control, las flechas se van haciendo más gruesas. Igual, si disminuyo este control, sigo polarizando en directa la unión base-emisor, sin embargo la corriente disminuye. Ok. Bien.
Entonces, esta unión base emisor quedamos que va a funcionar como el inyector de los portadores, que se van a inyectar a la región inversa, a la región de carga espacial inversa de la unión colector base, es decir, de la unión N-, y la unión P+. Ok, entonces en la siguiente página podemos tener un primer experimento. Observemos que ahora la unión entre colector y base, recordemos colectores N-, y base es P+, esta unión se polariza en inversa. ¿Cómo sabemos que está en inversa? Porque el positivo de la fuente, que estoy marcando aquí, está conectada al semiconductor tipo N, y el negativo está conectado al semiconductor tipo P de la base. Igual tengo un control aquí que puedo variar, puedo aumentar la polarización inversa o la polarización directa. Perdón, polarización inversa con diferentes valores. Bien, quedamos que la corriente que fluye por una unión polarizada en inversa se comporta como fuente de corriente. ¿Esto qué significa? Significa que la corriente que fluye por este circuito que estoy indicando, esta corriente, la determina la fuente de corriente, no el valor de esta fuente. Entonces hagamos una prueba. Si yo aumento este voltaje, observen que el ancho de las flechas casi no se mueve. Sin embargo, si yo varío el voltaje de control entre la unión base emisor, lo voy a hacer, tenemos un incremento considerable de corriente o una disminución considerable de corriente entre emisor y colector. Observemos un hecho importante aquí. La mayoría de los electrones que está inyectando el emisor hacia la base, la mayoría son absorbidos, son aspirados, son jalados por la unión colector base que está polarizada en inversa. Casi todos son absorbidos por esa región de carga espacial para formar la corriente de colector, y muy poquitos se derivan por la base. Aquí podemos ver una pequeña flecha. Voy a aumentar más la corriente para que sea más apreciable. Una flecha que se separa de la corriente gruesa, de la flecha gruesa hacia arriba, indicando que son algunos portadores que logran salirse o fugarse de la línea gruesa, formando una cierta corriente a través del circuito de base y emisor. Pero la mayoría de los portadores inyectados por el emisor hacia la base, la mayoría son barridos por el colector, como lo podemos ver aquí. Nuevamente, este voltaje, el voltaje base emisor, es el que permite el control de la corriente en el transistor, es el voltaje de control de nuestra fuente controlada, fuente de corriente controlada, mientras que esta fuente únicamente se emplea para que esa corriente de colector pueda fluir, pero no tiene control sobre esa corriente. Ok. Bien. Generalmente esa fuente que conectamos entre el colector y la base, en los circuitos prácticos se sustituye por una fuente de voltaje conectada entre el colector y el emisor, como lo vemos aquí, un VC, un voltaje colector emisor. No importa que hayamos hecho ese cambio, esta fuente de colector emisor sigue polarizando en inversa a la unión N del colector con respecto a la base. Vean que la polaridad es adecuada para polarizar en inversa a la región N+ y P+. ¿Okay? Entonces, igual si varío este voltaje, vemos que la región de carga espacial se ensancha entre colector y base. Si lo disminuyo es un poquito más angosta, pero esta fuente no tiene control sobre la corriente. Quien sí tiene el control sobre la corriente es el voltaje base emisor. Vemos que entre más polarización directa apliquemos, si aumenta más el voltaje base emisor, la región de carga espacial en esa unión, entre la unión base emisor, disminuye mucho y permite tener control sobre la corriente que fluye sobre todo el transistor. Okay. Igual si varía el voltaje colector emisor, vean que la región de carga espacial se ensancha, es angosto dependiendo del valor. Sin embargo, esta fuente no tiene control sobre la corriente que está fluyendo, que estoy mostrando en amarillo. Ok, finalmente en esta diapositiva estoy mostrando tanto el símbolo del transistor NPN como su representación esquemática de su estructura física a través de las dos uniones formadas por el colector y la base y el emisor. En el diagrama de la izquierda podemos ver la estructura física que les acabo de mencionar, en donde tenemos el sándwich formado por el semiconductor NPN, el transistor NPN.
Observamos ahora que el sentido de la corriente que estoy mostrando es el sentido convencional de la corriente, es decir, no estoy mostrando ya el sentido de movimiento de los electrones como estaba en las diapositivas anteriores. Ahora observen que la corriente está fluyendo de colector a emisor, lo cual representa el sentido convencional de la corriente, es decir, el sentido asociado a cargas positivas que supuestamente están fluyendo del colector al emisor. Vemos un flujo grande de corriente con el grueso de la flecha entre colector y emisor y un flujo pequeño en la base entrando hacia el dispositivo del transistor. Esto mismo se está representando en el diagrama de la derecha con el símbolo del transistor. Vemos también que la corriente presenta un sentido convencional fluyendo de colector a emisor y un pequeño flujo de corriente en la base entrando al símbolo del transistor. Observamos también que requerimos las dos fuentes de alimentación que están mostradas aquí, una para que pueda funcionar la fuente de corriente, como ya lo explicamos en las páginas anteriores, y otra fuente que es la que corresponde al voltaje base emisor, para poder generar el voltaje de control y poder controlar la corriente en estos dispositivos.